Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación. Estamos aquí como siempre con el pastor Sergio, ya todos lo conocen. Y hoy tenemos un invitado muy especial. El pastor Eduardo Landívar está con nosotros, copastor de la iglesia Génesis Cochabamba, encargado de todo el área de discipulado y capacitación. Y hoy tenemos un tema muy bonito, muy importante, y por eso hemos invitado a Eduardo, que tiene también bastante experiencia en esto. Queremos hablar de la parábola del sembrador en Mateo 13, una parábola que es muy conocida, pero queremos darle hoy una aplicación pastoral. ¿Cómo hacemos los pastores, los líderes eclesiales, para darle un poquito de seguimiento a las personas en la iglesia que llegan y tal vez en su fruto, después de recibir la palabra, reflejan estos tipos de actitudes que están en la parábola del sembrador? Entonces, primeramente, un saludo, querido Eduardo, antes de entrar en tema. ¿Cómo estás? Estás con tu polerita de Esperanza Cochabamba, parte del equipo de Billy Graham aquí en Cocha. Si puedes contarnos brevemente un poquito acerca de ti, qué haces en la iglesia y un pequeño saludo para que todos te conozcan. Claro que sí. Hola, querido Jonah. Sergio, gracias por invitarme acá. Estamos para poder compartir esta mañana, este día. Y bueno, mi nombre es Eduardo Landívar. Estoy en la iglesia, en el área de cuidado pastoral y también en el área de capacitaciones en nuestra iglesia, ¿no? Bueno, estoy en los caminos del Señor desde muy pequeño. Nací en una familia cristiana y bueno, estoy ahora sirviendo aquí en la iglesia. Y estamos para poder esta mañana charlar y compartir un poco acerca de la temática que vamos a conversar hoy. Muy bien, muchas gracias, Edu. De paso, aprovecharemos de recordar a todos que este mes de abril aquí en Cochabamba se viene el gran evento Esperanza Cochabamba con Will Graham. Por eso Edu está con esa hermosa polo, esa polera, playera, no sé de dónde nos estarán viendo, pero viene Will Graham aquí en Cochabamba, un mega evento que Dios mediante se va a llenar el estadio, y nuestras iglesias son parte de este evento acá, ¿verdad? Exacto, 22 de febrero, esto no es publicidad política pagada por si acaso, pero estamos trabajando con ellos. 22 de febrero tenemos en el Coliseo La Coronilla desde las 8 de la mañana el evento para mujeres. El mismo 22 de febrero en La Coronilla, en la tarde desde las 4, el evento para jóvenes, que es de Billy Graham, y el 5 de abril tenemos ya el mega evento en el estadio. Exacto, así que si logras ver este video y estás en Cochabamba antes de eso, pues te animamos a que puedas ser parte de este evento. Ok, nuestro tema de hoy, la parábola del sembrador. En Mateo 13, una parábola muy conocida, tiene una particularidad, es que esta es una de las pocas parábolas que Jesús la explica. Por lo general Jesús dice las parábolas y las deja ahí, ¿verdad? Y bueno, queda al intérprete apoyado por el Espíritu Santo y a la iglesia en la historia a interpretarlas. Pero esta es una parábola que Jesús mismo la interpreta. Así que para no estirarnos mucho, porque son varios versículos, vámonos directo a la interpretación, cómo Jesús explica esta parábola. Y eso es Mateo 13 a partir del versículo 18. Dice así: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Luego dice, el que recibió semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Entonces tenemos aquí básicamente cuatro tipos de corazones o de semillas, ¿verdad? Pero una sola semilla que es la palabra, pero tenemos cuatro tipos de corazones, cuatro tipos de terrenos, ¿sí? El que no la entiende, dice, el que se va con alegría pero no tiene raíz, entonces dura poco tiempo, y con los problemas o persecuciones dice que la palabra se aparta de ellos. Luego viene el que cayó entre espinos, que es el que se deja engañar por las riquezas de este mundo. Y finalmente tenemos el que es buen terreno. Sí, entonces, en base a eso la idea es un poco cómo pensamos o cómo vemos desde nuestra experiencia en el ministerio pastoral, en el ministerio del discipulado, que las personas
normalmente reaccionan a la palabra del Señor. Aquí nos dice Jesús que va a haber 4 reacciones. Alguien que no la entiende, ¿verdad? Tú estás en un grupo pequeño, en una prédica, y sale alguien y le preguntas qué has entendido, y realmente no entendió la palabra, no la entendió. Entonces dice, viene el enemigo y se la roba, se la quita, y queda en nada. Luego tenemos un grupo de personas que dice que se van con alegría, pero no tienen raíz, y al primer desafío, esa palabra desaparece. Otros tienen un poquito más, duran un poquito más, pero luego vienen otras tentaciones, ¿verdad? Vienen otras tentaciones de la vida, y entonces la palabra se ahoga en ellos. Y luego los que se aferran a la palabra. Entonces, Eduardo, Sergio, tal vez en el ministerio pastoral, Edu en el ministerio de discipulado, de enseñanza. ¿Cómo ves que esto se da en la práctica, en la vida real con nuestros hermanos? Creo que surge, ¿no? Uno puede ver dentro de las enseñanzas, cuidado pastoral, de relación continua con las personas que uno se relaciona. Uno puede identificar y puede ver, ¿no? Y creo que se nota, uno puede ver estos diferentes tipos de terreno, como menciona la palabra de Dios, menciona Jesús, en el corazón de las personas. Actualmente, cuando uno enseña o dirige un equipo, un grupo de personas, y es notable, ¿no? Cuando una persona muestra estas diferentes características de terrenos que menciona Jesús, y cómo la palabra de Dios es recibida en ellos. Y no es fácil, ¿no? Muchas veces cuando tú estás guiando, enseñando, y lo que uno espera quizás es poder que las personas den frutos, que la palabra de Dios llegue a un corazón, a un terreno fértil, pero podemos ver también que la palabra que se enseña muchas veces llega, ¿no? a terrenos, como menciona la palabra de Dios, donde no produce, o se muere, o es tan corta esa recepción de la palabra de Dios. Y es triste muchas veces ver, ¿no? que personas están corto tiempo en la iglesia y prontamente vuelven atrás, o se apartan, o no persisten en la fe, en el camino del Señor. Es lo que he podido ver en un recorrido en ministerial, donde muchas personas han sido muy persistentes en la palabra de Dios, ha caído en buen terreno en sus corazones y han perseverado, y también ver cómo personas han mostrado esa clase de terreno donde la palabra de Dios no ha dado frutos, sino que muchas personas se han apartado, ¿no? de los caminos del Señor. Muy bien. Sergio, estaba pensando con lo que Edu explica, ¿no? Es algo evidente, es algo que se ve mucho en el ministerio pastoral, en el ministerio de discipulado, que es evidente que hay diferentes tipos de terreno. Ahora, la pregunta para los pastores, para nosotros, es la siguiente. ¿Cómo lidiar con aquellos que no retienen la palabra? Es decir, hay una salida fácil, ¿no? Una salida un poco, tal vez, una salida fácil al respecto de esto, y simplemente decir, bueno, no es buen terreno, tal vez no está listo para recibir la palabra, Dios te bendiga y adiós. Pero creo que el corazón pastoral va más allá, ¿no? Jesús dejó las 99 para ir a buscar a la que se perdió. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo damos seguimiento? ¿Cómo motivamos? ¿Qué hacemos con aquellas personas que no retienen la palabra? ¿No? Un domingo vas y estás hablando, por ejemplo, sobre la pureza, la santidad, y sales de la iglesia y se te acerca una parejita y te dice, nosotros estamos conviviendo, pastor, y no sabemos si casarnos o no. Entonces dices, pero Señor, si tu palabra es clara al respecto, acaban de escuchar la palabra, pero salen y son como ese terreno, ¿no? Donde ni bien salen, ya el enemigo se robó la palabra. ¿Qué haces en esos casos? Bueno, yo tengo varios pensamientos respecto a lo que estamos viendo hoy, a esta parábola del sembrador. Es muy importante, tú lo aclaraste, es una de las pocas parábolas que Jesús agarra y las explica. Entonces, en realidad, no necesitamos una explicación sobre explicación,
pero sí me llama la atención dónde está el énfasis del texto, ¿no? Teniendo en cuenta tu pregunta, ¿no? Porque, bueno, podríamos darle varios énfasis. Entonces, decimos, yo estoy predicando la palabra, estoy exponiendo la palabra, pero yo sé que en mi público va a haber personas que la escuchan, otras que más o menos, otras que no las escuchan. Entonces, en primera medida, yo creo que una de mis responsabilidades como pastor es tener buena semilla. Entonces, no puedo desligarme y decir, agarro y digo, no, es mala tierra, no va a escuchar nunca. Pero no sé, que estás generando los espacios para que la palabra o la semilla que se está sembrando sea la semilla adecuada, sea presentada de manera adecuada, de manera entendible, teniendo en cuenta que hay varios personas en el público, o me estoy dirigiendo solo a un tipo de personas, porque yo bien podría decir, ok, yo voy a agarrar y esta semilla la voy a tirar en tierra fértil. Venía esta mañana, justo venía hacia acá, y por donde vivo hay muchas zonas de sembradío, y había un señor en su tractor haciendo ¿cómo se llama? Arando la tierra. Entonces me ponía a pensar, bueno, esta persona está arando la tierra, está preparando la tierra, y él sabe que va a tirar semilla en esa tierra, y él espera que por lo menos el 98% de esa semilla germine, ¿no? Me imagino, no sé cuál será el porcentaje agricultor. Pero él la está tirando en la tierra fértil. O sea, él sabe dónde y está preparando la tierra primero. Este mismo sembrador no va a agarrar esas semillas y las va a tirar al pavimento, o no las va a tirar a la vereda, porque él sabe que en la vereda no le va a dar la cosecha que le va a dar allá. Capaz diga, ok, tiraré por acá por si de pronto, y ahí no está esperando una cosecha del 100%, está esperando, si la tira a la tierra, del 1%, del 2%, con esperanza de que llegue. Entonces, teniendo eso en cuenta, necesito como que arar esos corazones. Uno, y dos, necesito ver la calidad de mi semilla, porque si él agarra y tira una semilla que no es buena, me imagino que habrá una forma de que esa semilla esté en el mejor momento para sembrarla. Entonces yo necesito, uno, ver la calidad de mi semilla, saber que mi semilla en la tierra fértil obviamente va a dar fruto en un porcentaje muy grande, pero también saber que esa semilla puede caer en otras tierras, y que así el porcentaje sea menor, también puede dar fruto. Entonces, no tirarme solamente al terreno, sino que también como pastor, verificar el estado de mi semilla. Estoy predicando de tal forma que el uno entienda, que el otro también. Estoy teniendo en cuenta el contexto del público, estoy teniendo en cuenta que en mi iglesia hay personas nuevas, personas que recién vienen, inclusive no convertidos. Estoy teniendo en cuenta esto. Ahora, cuando salgo a conversar, a charlar con esas personas que son nuevos, que son reconvertidos, con los hermanitos que acaban de escuchar eso, entonces, ¿cómo los abordo? Entonces, yo creo que también una de las formas es el abordaje y cuidar la calidad de mi semilla, hablando parabólicamente, en parábola, Ajá. por así decirlo. Creo que sí, interesante ahí, en este punto, que efectivamente la semilla es la palabra, ¿verdad? El terreno es el corazón, y el sembrador es, podríamos decir, es el predicador. Ahora hay diferentes interpretaciones, pero lo manejamos así para no complicarnos, ¿no? Y uno podría decir, a lo que Sergio dice, la palabra siempre es buena, mi palabra no vuelve vacía, dice el Señor, y es verdad, la palabra siempre es buena. Sin embargo, lo que dice Sergio es muy importante, y Edu, te quiero preguntar qué opinas al respecto. Es que la palabra siempre es buena, pero como el apóstol Pablo dice en un momento, no les pude dar carne porque seguían necesitando leche, ¿no?
Entonces, usando otra metáfora. Entonces, si uno se para un domingo en la mañana y se pone a predicar un tema completamente complicado, usando un lenguaje complicado, dando vueltas no es que la semilla sea mala, sino que, como dice Sergio, tal vez la palabra es buena, pero hemos malogrado la semilla, ¿verdad? Hemos agarrado como de ese sembrador que puede tener comprarse la mejor semilla de la tienda, almacenarla mal, ¿no? Mezclarla, hacer cosas y luego tirar la semilla y decir no ha funcionado. Pero no es que la semilla era mala, es que lo que tú has hecho con la semilla estaba mal. Entonces, realmente es importante cómo presentamos la palabra. Me llama la atención porque Jesús dice al principio, los que cayeron sobre el asfalto, ¿no? y las aves se lo comieron, son aquellos que escucharon la palabra y no la entendieron. Y hay dos elementos ahí. Un elemento es que puede ser que alguien realmente no quiere entender. Está con la conciencia cerrada, los ojos vendados, el corazón cerrado por el pecado y el enemigo y no la va a entender. Pero también puede ser que simplemente se le ha presentado la palabra de tal manera que no se la entienda, ¿verdad? Tal vez la hemos presentado tan complicada o tan enredada o tan poco aplicable que las personas realmente no la han entendido. Entonces, ¿cómo ves, Edu, este tema en el contexto tal vez no tanto de la prédica, sino del discipulado, de los grupos pequeños, de los grupos de estudio? ¿Cómo ves la interacción de las personas? Cuando tal vez en un grupo pequeño se lee un devocional, un texto, y luego abres el foro y dices, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Y empiezas a escuchar respuestas y a veces dices, oye, esta respuesta va con lo que hemos hablado, y a veces dices, ¿de dónde salió esta idea? ¿Cómo ves esto ya en la práctica de una interacción de grupo pequeño? Creo que en trabajar en los grupos pequeños es un área o un método muy importante para poder transmitir la palabra de Dios de una forma más entendible, ¿no? Es un espacio donde podemos conversar, charlar, dialogar y compartir, llegar a ellos de una forma, con un lenguaje más dinámico, normal en una charla. Y he visto que hay frutos, se puede ver que, porque las personas son más propuestas a poder hablar, charlar, a hacer preguntas, y no tanto como cuando sucede con una prédica, ¿no? Muchas veces uno solamente expone y tenemos solamente el oyente, y si no hago una exposición con un lenguaje sencillo, claro, entendible, entonces no me van a entender. En los grupos pequeños es un momento donde las personas podemos interactuar, conversar, inclusive muchas veces hay dudas, preguntas, y poder aclararlas. Y creo que en esos círculos, en esos momentos de grupos pequeños es donde podemos enseñar, ¿no?, la palabra de Dios y trabajar en ese terreno, y hacer que realmente surja frutos y que la palabra de Dios caiga en un terreno fértil, que quizás a principios muchas veces no va a ser como uno espera, pero en ese contexto de trabajo de grupos pequeños, es tener un contacto continuo y permanente con las personas, hace que ese corazón, ese terreno se vaya preparando como lo hace el sembrador, ¿no?, que prepara ese terreno previo, y puedes ver frutos con el pasar del tiempo, ¿no?, con las personas. Creo que el trabajar en grupos pequeños es un ambiente muy adecuado y un buen lugar para poder trabajar en las personas y poder, donde ellos también puedan hacer sus preguntas, dudas que tienen en cuanto a la palabra de Dios, y poder hacer que ellos crezcan, ¿no?, y den frutos espiritualmente. Muy bien. Hay un par de elementos más que
que me llaman la atención hemos hablado un poco del terreno, de la calidad de la semilla, ¿no? La semilla en su origen, en su pureza siempre es buena, la palabra, pero ¿qué hacemos con esa semilla, verdad? ¿Cómo la plantamos? También la preparación del terreno, ¿sí? Cómo está el corazón de aquel que está recibiendo. Y aquí hay un elemento importante que vale la pena no perder de vista, y es el rol del Espíritu Santo, ¿no? Y la oración, Claro. porque por mucho que uno se sienta que está arando en el terreno de alguien, si el Espíritu Santo no quita la venda que ciega los ojos, la persona nunca va a ser buen terreno. Y a veces creo que olvidamos que no es el trabajo nuestro el convencer a alguien. El trabajo nuestro es exponer, presentar la palabra adecuadamente, dar discipulado, dar seguimiento, enseñar, instruir. Pero solo el Espíritu Santo puede redimir, solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos. Y ahí viene la importancia de la intercesión, ¿verdad? De confiar en que es el Espíritu Santo el que va a tocar las vidas. Y es interesante, no sabemos si nos van a escuchar por ahí algunos de una línea un poco más arminiana o algunos de una línea un poco más calvinista, y van a decir, no, ustedes están hablando de una sinergia, ¿verdad? La colaboración entre el espíritu y el hombre. No estamos aquí entrando en profundidades teológicas, simplemente estamos reflexionando desde la práctica pastoral, ¿sí? Entonces, para que nadie se enoje y se sienta aludido u ofendido, en la práctica pastoral, en la práctica, Sergio, creo que encontramos siempre una sinergia entre nuestra labor, nuestra responsabilidad delante de Dios de presentar la palabra adecuadamente, de hacer un seguimiento adecuado a las personas, pero también de poder descansar en que es el Espíritu el que hace la obra, ¿verdad? Y creo que los dos extremos son un poco peligrosos. También, ¿verdad, Edu? De que los extremos de que algunos pastores a veces llegamos a pensar en la práctica, amén de tu teología, en la práctica llegamos a pensar que yo tengo que insistirle a alguien hasta que se salve, ¿verdad? Tengo que convencer a alguien, tengo que traer a alguien a Cristo. Y me olvido de la labor del Espíritu Santo. O el otro extremo de algunos que dicen, no, es obra del Espíritu, ¿no? Yo esparzo la semilla y donde caiga, cayó, digamos, ¿qué me importa? Pero creo que hay un espacio en la práctica pastoral de decir, yo debo diligentemente hacer mi labor de sembrador, y el Espíritu Santo va a ser el que al final va a abrir los ojos de las personas, convencer a las personas, transformar a las personas. ¿Qué opinas, Sergio, de esto? Volviendo otra vez al tema práctico, no nos enredaremos ahorita con las dimensiones teológicas, académicas del tema, ¿verdad? Claro, necesitamos descansar en la obra del Espíritu Santo. Eso es evidente, que tenemos un ayudador, ¿no? Dos extremos lo mencionaste. El extremo de que el Espíritu Santo es el que lo hace, y yo digo cualquier cosa y predico de cualquier manera, inclusive hasta de manera irresponsable, 5 minutos antes, y abro la Biblia y donde me caiga el dedo, eso es lo que voy a decir. Entonces, no. El otro extremo, donde yo me preparo académicamente con todas las metodologías, con todas las nuevas tecnologías, pero no descanso en que hay una colaboración del Espíritu Santo llegando al corazón de las personas. Claro. Son los dos extremos que debemos evitar. Debemos hacer una balanza. Yo como pastor, como predicador, necesito prepararme, necesito tener en cuenta mi público, tener en cuenta mi iglesia, conocer quiénes vienen. Escuché leí algo muy interesante de un predicador, de alguien que predica, decía, necesito predicarle a los que quiero ver allí sentados, o sea, necesito visualizar inclusive los que no están y predicarle a los que no están, de tal manera que los que están digan, a esta persona le gustaría venir, digamos, ¿sí? Entonces necesito tener un equilibrio, entre la preparación y la dependencia y la ayuda del Espíritu Santo. Necesito realmente equilibrarme y tratar de que la balanza no se vaya ni un lado ni para el otro. Y como estamos hablando de una manera muy, muy metafórica con el tema de hoy,
como el sembrador que veía esta mañana cuando pasaba. Él estaba arando la tierra. Entonces, aparte de predicar la palabra, de cuidar la semilla, de hacer el proceso con la semilla, porque primero hay que humedecerla, no sé, hay que hacer un montón de proceso, necesito también trabajar en la tierra. Entonces, saber que aquellas personas que todavía les cuesta, que no son la tierra que uno quisiera que fuesen, necesito entonces, ahí está el trabajo personalizado, llegar, meter el arado, hacer esa obra. Entonces, un equilibrio entre dependencia del Espíritu Santo para que obren las personas, porque al fin y al cabo es el que obra. Yo no, por mucho que yo le diga a alguien, no me va a hacer caso. Pues si el Espíritu Santo, si llega la palabra justa, creo que va a ser. Entonces, dependencia, un equilibrio entre la dependencia del Espíritu Santo y la preparación. Un equilibrio. Y el tiempo necesario, invertir el tiempo necesario en aquellas personas que no sean la tierra adecuada, en arar, en trabajar con esa tierra de manera personal. Sí, sí, definitivamente en la práctica, ¿no? En la práctica del ministerio pastoral no queda otra que hacer nuestra labor con diligencia y descansar en el Espíritu. Y velar de no irnos a ninguno de los dos extremos, ¿no? Al extremo de decir, ya descanso en el Espíritu como una excusa para no hacer tu trabajo, o también decir, confío en el Espíritu de palabra, pero cargarte tú con las cargas del mundo, como decir, yo estuve en la cruz en vez de Cristo, ¿no? No, tengo que aprender a descansar y esforzarme. Parece una paradoja, una ironía, ¿no? Pero descanso en el Espíritu sabiendo que Él hace la obra y me esfuerzo en lo que me ha encomendado. Y de la mano de esto, del esfuerzo, de la diligencia, Edu, hay una cuestión interesante en la iglesia, a ver qué opinas. No en la iglesia Génesis o en el muro, en la iglesia en general. A veces, en el tema de cuidado pastoral, hay una tendencia a sobreenfocarse en aquellos que están desanimados, que están tristes, y casi dar por sentado, olvidarse de aquellos que están creciendo. Entonces tienes el hermano que viene cada domingo, que va al grupo de estudio bíblico, que va al discipulado, que está firme, que es fiel, y entonces como siempre lo ves, no lo cuidas. ¿Verdad? Y tienes el que viene una vez por mes, que siempre tiene problemas, que siempre está desanimado y absorbe todo tu tiempo pastoral. Y es verdad, nuevamente Jesús dejó a las 99 para ir por la una. Sí hay que cuidar y buscar y dar seguimiento a aquel que está desanimado. Pero, ¿qué hacemos con aquellos que están creciendo? ¿Qué hacemos con los que son buena tierra? ¿Qué hacemos con aquellos en los que la semilla cayó, germinó y está dando fruto? ¿Cómo les damos tiempo? ¿Cómo les damos apoyo? ¿Cómo ayudamos en la iglesia a que esas personas realmente crezcan y a no darlos por sentado porque les está yendo bien? ¿Cómo haces eso en tu ministerio, Edu, de discipulado, de capacitación, de enseñanza, de visitación? Claro. Surge lo que comentas, ¿no, Jonah? Tenemos estas dos áreas en el transcurso de discipulado que tenemos en nuestra relación con las personas. Tenemos el grupo de personas que son una excelente servidores en la iglesia, están comprometidos, están sirviendo en diferentes áreas, y al mismo tiempo hay también personas que les cuesta un poco consolidarse en la iglesia, en algunas áreas de servicios. Y es cierto que muchas veces uno con ese deseo de poder ayudarlos, ¿no? Ayudar a las personas, y trata de caminar con ellos, hacerles seguimiento y estar un poquito como que más pendiente a aquellas personas que les falta, y a veces descuidamos a aquellas personas que consideramos son una persona, son tierras fértiles que están dando frutos en la iglesia, están sirviendo. Y creo que también es interesante ahí hacer prudentemente ese equilibrio, ¿no? De poder apoyar y ayudar a ambos tipos de personas. Y muchas veces surge esto, ¿no? De descuidar a aquellas personas que uno considera, bueno, está firme en la fe, está sirviendo,
y como que uno lo deja de lado. Pero es importante poder caminar con ellos, hacer ese seguimiento continuo, apoyándoles y dándoles la oportunidad aún de servir en diferentes otras áreas donde ellos puedan desarrollar sus dones y talentos dentro de la iglesia, ¿no? Y, y estar acompañarlos en ese proceso, creo que ayuda bastante, que en ese proceso cuidar de ellos, ¿no? Cuidar de ellos y poder caminar juntos en ese proceso espiritual en sus vidas, ¿no? Eh, Porque si no los acompaño, si no camino con ellos, si no les, aún viendo sus dones y talentos, si no les damos la oportunidad de poder servir aún en áreas que ellos pueden desarrollarse más y servir a Dios, estaría yo descuidando también, ¿no? Su vida espiritual, descuidando, impidiéndole a que ellos puedan aún dar más, dar frutos, ¿no? En su vida espiritual. Entonces creo que es importante poder caminar con ellos en ese proceso, acompañarlos y darles nuevas oportunidades donde ellos pueden servir en la iglesia, y en ese caminar uno tiene la oportunidad de cuidar de esas vidas, ¿no? Cuidar de esas vidas. Sí, creo que un punto que Eduardo ha tocado, Sergio, que es muy, muy importante en la iglesia, en el dar seguimiento, como decía Eduardo, y apoyo a aquellos que son buena tierra, que están dando fruto, que están creciendo, es darles espacios de servicio, de desarrollo, ¿verdad? Y creo que eso habla mucho, mucho, mucho al corazón de los pastores y líderes. Hay lamentablemente pastores que quieren tener una hegemonía sobre la iglesia, quieren que la iglesia gire en torno al pastor y se sienten amenazados en su liderazgo cuando otra persona está brillando, ¿verdad? Entonces ven que alguien más bien tiene una trayectoria de liderazgo, de crecimiento, y hacen como Saúl con David, básicamente, ¿no? Y quieren hacer lo que sea para que esa persona no pueda brillar. Y realmente ese no es el camino, sino más bien el camino es recordar que nosotros también somos siervos inútiles del Dios Altísimo, ¿verdad? Y permitir que otros brillen, y permitir que desarrollen liderazgo. Y tu liderazgo no se va a ver amenazado por el brillo de otro, porque tu liderazgo te ha sido dado por Dios y va a estar ahí mientras Dios lo determine. Entonces, creo que esto que Eduardo menciona es fundamental, y es en la iglesia, sobre todo con aquellos que son buena tierra, que están dando fruto, que están creciendo. Y nuevamente, buena tierra quiere decir que retienen la palabra y la ponen en práctica. La iglesia debe dar espacios de crecimiento, ¿verdad? Permitirles liderar un grupo de conexión, ser parte de un área de servicio, qué sé yo, ¿verdad? Darles una plataforma, apoyarles y no cortarles las alas porque el pastor o el líder o alguien se siente amenazado por el brillo de otro, o porque nuestra iglesia está diseñada de tal manera que no hay espacio para nadie, ¿verdad? Todo está copado. Entonces a veces decimos, la iglesia no crece. Por supuesto, si todo está copado, ¿dónde va a crecer? Para que la iglesia crezca, la iglesia tiene que constantemente buscar cómo abro nuevos espacios para que aquellos que son buena tierra puedan desarrollar. Usando el ejemplo abstracto que decías, ¿no? De sembrar, el sembrador tiene cierta cantidad de semilla que puede botar en un terreno. Cuando ese terreno se llena, no le puedes meter más semillas porque se va a empezar a ahogar una con la otra. Lo que pasa con los espinos, ¿verdad? Entonces, cuando el sembrador ha copado su terreno, ya no puede sembrar más. Ahora, ¿qué sucede saliendo del terreno y entrando al mundo de la fe? El mundo entero es el terreno. El mundo entero es el terreno. La iglesia siempre tiene espacio para crecer. Lo que pasa es que los líderes tienen que tener visión de crecimiento, pero no de crecimiento de mi nombre, mi reputación, mi iglesia, sino visión de crecimiento del cuerpo de Cristo, abriendo espacios para que aquellos que son buena tierra puedan dar fruto y seguirse reproduciendo. ¿Qué dice Sergio? Siempre es importante el generar los espacios. Creo que una de nuestra labor como pastores es generar espacios para la conversación, generar espacios para la charla, generar espacios para crecimiento. Entonces es como que es nuestra labor, no solamente que nos escuchen y tomar las riendas y ser la parte visible de la iglesia,
sino como pastor necesitamos siempre estar pendiente de generar los espacios para que la gente crezca, para que la gente escuche la palabra. El hecho de que estemos hablando de la palabra como la semilla, tiene que haber más espacios aparte de la predicación. Son 52 predicaciones en un año, ¿no? Sí, eso. Sí, exacto. O sea, en un año normal, ¿no? Pero en Bolivia le tienes que quitar los 3 días del peatón, Del un par de paros cívicos, elecciones. Entonces, si yo digo es solamente esto, no, pues yo necesito que las personas tengan espacios donde pueden ir a aprender un poco más, donde pueden ir a desarrollarse, donde pueden ser discipuladas, donde pueden poner en función sus dones, sus talentos. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que necesitamos generar esos espacios para que las personas crezcan y esa semilla pueda dar más fruto. Exacto. Bueno, creo que hemos dado una buena exploración a la parábola del sembrador. Por supuesto, hay mucho más que se puede diseccionar de esta parábola. Se puede entrar un poco a los puristas, exégetas, nos van a decir, pero no han entrado al texto, ¿verdad? Sí. Algunos teólogos nos van a decir, pero han hablado de esto y no estoy de acuerdo. Por supuesto, nuevamente, el objetivo de la charla de hoy es un objetivo de la práctica pastoral, un objetivo de ministerio práctico, ¿verdad? Usando esta parábola que el Señor nos enseña, ahora en la pastoral, ¿cómo lo vivimos? Y eso es lo que queríamos hablar, un poco desde la experiencia del ministerio pastoral, el ministerio de la predicación, el ministerio del discipulado y la enseñanza, cómo lo vivimos, y darle algunas ideas prácticas y de reflexión a algunos pastores y líderes en la iglesia. Y nos encantaría ver en los comentarios con cuáles de estas cuestiones has resonado, cuáles te han llamado la atención, cuáles de estas ves que en tu iglesia se aplican, cuáles no. Si se animan a dejar algún comentario sería espectacular. Eduardo, si quisieras dar algunas palabritas de cierre al respecto de esto, alguna aplicación final que quieras compartir con el mundo entero. Claro. Y es muy interesante lo que ahorita acabamos de conversar, ¿no? De poder generar espacio, dar oportunidades a aquellas personas, ¿no? Que están con esas pilas de se poder servir en la iglesia, en el ministerio, donde la palabra de Dios está dando frutos. Y muchas veces surge esto, lo que mencionaba hace rato, Jonah, ¿no? De que hacemos que muchas veces en en distintas iglesias que todo gira en torno al pastor, o no dejamos que surjan nuevas personas, nuevo liderazgo, porque tenemos la tendencia que quizás yo como pastor me voy a quedar por abajo y está surgiendo otro y dejo que no brille yo, sino que muchas veces hago que las cosas giren a mi alrededor. Cuando más bien la palabra de Dios y el liderazgo como pastores debemos abrir nuevas oportunidades a las personas que crezcan en el liderazgo, porque eso nos ayuda a nosotros, nos ayuda en el ministerio, nos ayuda a poder trabajar en equipo, de involucrar a muchas más personas y hacer que la obra, el ministerio sea mucho más eficiente para llegar a muchas más personas, porque solo yo no voy a poder, necesito trabajar a un equipo, necesito incluir a nuevas personas, prepararlos. Y creo que poder abrir esos espacios y dar oportunidad a nuestros discípulos que puedan crecer junto con nosotros, creo que es una gran ayuda en el equipo pastoral para nosotros. Más bien es una bendición que muchas personas sigan creciendo y podamos trabajar juntamente con ellos en un equipo para poder hacer la obra de Dios mucho más eficiente en nuestra iglesia local. Excelente, muchas gracias. Sergio, unas palabras finales. Cuidemos la semilla, preparémosla bien, no nos descuidemos con lo que se nos ha entregado, y generemos esos espacios para que las personas puedan crecer y puedan seguir escuchando la palabra de Dios. Amén. Y paciencia con el que no da mucho fruto. Paciencia con las personas que no dan mucho fruto, con mucho amor, con mucha paciencia, y confiar en la obra del Espíritu Santo que puede hacer algo en esa persona. Así es. Excelente.
Sí, muchas gracias a los dos por la conversación, por los tiempos, el tiempo y los aportes, muy, muy valiosísimos. Tres áreas del ministerio un poco diferentes de experiencia. Si bien los tres predicamos, también tenemos diferentes áreas de especialización práctica, ¿verdad? Y es bonito ver cómo esto se complementa. Me quedo con un par de ideas. La primera es que para los líderes pastores que nos están viendo, la importancia de ser diligentes en nuestra labor y descansar en el espíritu, encontrar ese equilibrio. Es algo tan importante. Para si no eres líder o pastor, me quedo con estas ideas para ti. ¿Cómo está tu corazón? Si estás dando fruto, si no, dile, Señor, ayúdame a recibir la palabra y a dar fruto con ella, a ser buena tierra. Y también te dejo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo están en tu iglesia dando espacios de crecimiento para aquellos que vienen a la iglesia? Y a los pastores y líderes, ¿cómo estamos en esa área? Mi iglesia tiene una visión de crecimiento, pero un crecimiento de cuerpo, de comunidad, o simplemente es una visión de crecimiento porque quiero tener más gente que me escucha. Y esto es algo tan importante y tan fundamental. El crecimiento debe ser en cuerpo, debe ser en equipo. No debe girar en torno a una celebridad, sino que debe girar en torno a la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, en el nombre de Jesucristo, dando gloria a Dios Padre. Entonces, sí, tengamos nuestro corazón en humildad delante de Dios y tenemos todo el mundo entero como nuestro campo de siembra. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima charla.